Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan este día. Agradecemos al Señor su fidelidad y su misericordia que nos permite reunirnos a través de este medio. Le invito a que me acompañe a hacer una oración para iniciar esta reunión. Gracias te damos, amado Dios, por un nuevo día que tú nos permites tener. En tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque nos amas, porque nos tienes paciencia, Señor, porque nos tienes cuidado. Te alabamos, Señor, y queremos este día levantar la voz y bendecirte. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que escuchan y que hables a nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu voz, a lo que hoy quieres mostrarnos y que dispongamos nuestro corazón a ser obedientes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día de considerar tu palabra y también, Señor, de saber que tú eres nuestro Señor a quien tenemos que rendir y lo queremos hacer todo nuestro ser a cada momento. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora quisiera invitarle a que escuchemos un preludio y fuga. Es BWV, el número 847 en do menor, de Juan Sebastián Bach, y es ejecutado por Ara Ortega, que es hija de nuestra hermana Estela Jaimes. Escuchemos con atención y dispongámonos a preparar nuestro corazón para la reflexión del día de hoy.
Ahora le invito a que me acompañe en la lectura del Salmo número 5. Leeré algunos versículos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Escuchemos ahora en la interpretación de nuestra hermana Sara Gómez este hermoso salmo. Escucha, Señor, mi oración.
Adorémoste, en la interpretación de Samuel y la maestra Daniela. La letra de esta hermosa interpretación dice más o menos así: adoremos de Cristo, te bendecimos. Tú por el cruento sacrificio en la cruz nos redimiste. Oh Señor, te alabamos. La muerte de Cristo es el centro de nuestra fe. Al morir el Hijo de Dios, el Padre nos mostró su gran amor. La palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues ahora quisiera agradecer al Señor la vida de nuestros hermanos que han cumplido años o cumplirán años en este mes. Y tengo a nuestro hermano Job, que cumplirá años el 31, a nuestra hermana Lorena Mendoza, y el 1 de septiembre, Francisco Navaez. Si usted no le hemos mencionado en algún momento la fecha de su cumpleaños, usted puede escribir en nuestro correo de comuniapostólica@yahoo.com.mx
y darnos sus datos, su fecha de cumpleaños y con gusto podemos mencionarlo. También quiero agradecer de parte de nuestros pastores, el pastor Cristian, el pastor Víctor, agradecen sus diezmos y sus ofrendas. Que el Señor les bendiga y les multiplique abundantemente. Gracias, gracias por su fidelidad que tienen para con ellos. Que el Señor les supla toda necesidad que ustedes tengan. También ellos están atentos. Usted puede comunicarse con ellos si requiere algún consejería, tiene alguna necesidad. Con gusto ellos le atenderán. Y bueno, ahora quisiera pasar a la reflexión del día de hoy que nuestro pastor Cristian va a compartir el día de hoy. Estemos atentos y también estemos en la semana escuchándolo nuevamente para recordar y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Qué gusto, hermanos, poder platicar de temas tan trascendentes, porque es la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy tenemos como título de la reflexión que el que se sometió, el que obedeció hasta la muerte, tiene autoridad para resucitar a todos los seres humanos que han de ser juzgados. Vean ustedes el contraste. El que se ha sometido y ha sido obediente más que cualquier ser humano es, sin embargo, el que ahora tiene la suprema autoridad. Una autoridad tan grande que implica o incluye el hecho de que sea Él quien ha de dar vida a los muertos. Y bueno, hemos visto a Jesús en la discusión con los líderes religiosos. La escena que está detrás mío es una pintura de alrededor del año 1500 de un pintor que se llamaba Luca Signorelli, un italiano, Luca Signorelli, y tituló a su pintura Resurrección de la carne. Importante que no olvidemos, y ya veremos por qué, que la resurrección no es espiritual, no es simbólica, no es metafórica, es resurrección de la carne. Y decía que hemos visto a Jesús acosado por las preguntas, por las trampas de sacerdotes, ancianos, fariseos, escribas, que le han preguntado si es lícito dar tributo al César y que han tratado de ponerlo en mal con el pueblo, y le han preguntado con qué autoridad haces estas cosas y luego si está de acuerdo con que se rebelen contra el Imperio Romano o está de acuerdo en que se sometan, aceptando la crueldad de la conquista romana. Bueno, las preguntas continuaron, las preguntas tramposas. Y mire, quiero parafrasear la pregunta de esta otra manera, que usted mismo se puede hacer y que he escuchado de varios hermanos, ¿no? En la resurrección,
la pareja, la esposa, el esposo que yo haya tenido en esta vida, ¿seguirá siendo mi esposo, mi esposa? Quizá los que se aman mucho dirán, la eternidad es corta para amarte, y les gustaría que en la eternidad siguieran siendo pareja. Los que ya no se soportan, bueno, qué bueno que en la eternidad ya no vamos a ser pareja. En el caso de algunas corrientes dentro de la iglesia de los mormones, algunas parejas se casan para el cielo, ¿no? Aunque un hombre tenga una o varias mujeres en la tierra, también se casa con ellas para el cielo. Así que esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones habrá en la resurrección? Especialmente estas relaciones de pareja, de unión sexual. ¿Y qué pasaría? Porque son muchos los casos en que alguien tuvo varias parejas en esta vida. Se casó, se divorció, se volvió a casar. Hay personas que lo han hecho 3 o 4 veces, o tal vez sin la formalidad de una ceremonia de bodas, pero han tenido varias parejas. ¿Cuál de ellas, o todas, o ninguna, va a ser su pareja en la eternidad? Yo quisiera que con esta pregunta en mente despertáramos el interés para abordar el texto de Lucas capítulo 20, de los versos 27 al 40. Acompáñenme para hacer la lectura. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Qué pasaje tan interesante. El contexto del que hemos estado hablando todo el capítulo 20, incluso desde antes, desde parte del 19, es la autoridad de Jesús. Yo diría que desde la entrada triunfal, ¿no? Desde el momento en que Jesús entra, en el capítulo 19, como rey a Jerusalén, ya está implícito el concepto de autoridad. Una autoridad que la mayoría desconoce y que Jesús no es un rey mundano que en ese momento de su arribo a la ciudad sobre aquel asno realmente tome el poder y tenga una corona y sea bien recibido por todos. Decíamos que es una ironía profética, pero ya está implícito el tema de la autoridad. Y es en ese contexto donde le preguntan a Jesús las autoridades: ¿con qué, Jesús, tú con qué autoridad expulsas los mercaderes del templo? ¿Con qué autoridad enseñas?
con qué autoridad has entrado como un rey a la ciudad capital de Judá. Continúa el asunto de la autoridad cuando Jesús demuestra que ellos son unos labradores malvados, que han administrado mal la viña, el viñedo, el campo del Señor. Y que aun cuando el dueño de la viña manda a su propio hijo, esperando que los encargados, que los labradores lo respeten, lo van a matar, desconociendo su autoridad. Y los líderes se enfurecen porque han comprendido que Jesús ha dicho esta parábola por causa de ellos. Y ahora le tientan con la pregunta de la monedita que teníamos aquí el domingo pasado y que les mostré en una foto, el denario de plata con la imagen de Tiberio. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Jesús contesta de manera en que pone cada una de las autoridades en el lugar que le corresponde. Y decíamos que toda autoridad se origina y procede solo legítimamente de Dios. Y que todas las personas que en este mundo reflejemos autoridad de Dios, no es nuestra autoridad, es autoridad de Dios, que hemos definido como amor protector, que hemos definido como esa responsabilidad de cuidar a los que Dios ha puesto a nuestro cargo, y que esa es una manera de ejercer y de vivir el amor. Ahora, cierro aquella parte de que Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús se dirige a Jerusalén. Desde el capítulo 12, el evangelista Lucas nos ha insistido que Jesús va camino hacia su muerte. Y a pesar de ello, sabiendo que los judíos, por supuesto, en colusión con los romanos, le van a matar, Jesús dice, hay que sujetarse al César, hay que reconocer el tributo y la sujeción que corresponde al gobernante, al emperador romano. Y aquí yo pensaba, ¿no? ¿De qué manera Jesús se atrevió a decir que había que someterse a los poderes establecidos en este mundo, sabiendo que esos poderes le matarían? Porque yo les comentaba la sesión pasada que aún en mandatos injustos estamos obligados a obedecer. Y que solo hay una salvedad para no obedecer, y esa es cuando una autoridad mayor, que es la palabra de Dios, nos indica claramente lo contrario de lo que una autoridad nos está ordenando. Pero de no ser ese el caso, si lo que me piden es injusto, pero no viola un mandato positivo y claro de la Biblia, aunque para mí sea injusto, estoy obligado a obedecer. Así el hijo que recibe del padre una orden que al hijo no le gusta, tiene que obedecer al padre, porque no le gusta al hijo porque le va a costar esfuerzo, trabajo, disciplina, pero tiene que obedecer al padre. Y acabo de decir que Jesús fue obediente hasta la muerte, y no es decir cualquier cosa, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que desde una perspectiva era injusto porque Jesús no merecía morir. Ahora Jesús dice que hay que reconocer al César sabiendo que el César o los poderes que el César representa le van a matar. Jesús no obedece porque le conviene. Jesús obedece porque ese es el deber. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer el bien por conveniencia. No podemos calcular si me va a beneficiar comportarme de una manera correcta, entonces lo hago. Pero si me va a perjudicar comportarme de una manera correcta, entonces mejor no me comporto bien. El bien se sigue. Si las consecuencias son benéficas y agradables,
o si las consecuencias son adversas y dolorosas. Diríamos que aquí podemos también recordar a Sócrates. Sócrates fue juzgado injustamente y fue condenado injustamente por delitos que no había cometido en la ciudad de Atenas, siendo el filósofo por excelencia de la antigüedad, de la época de las discusiones con los sofistas. Fue condenado a muerte. Y sus amigos sobornaron a algunos guardias y prepararon la fuga y prepararon un barco para que Sócrates huyera a otra ciudad. Y cuando le dijeron, Sócrates, es momento de que te escapes, salva tu vida, tú vales mucho, no te dejes matar injustamente, Sócrates no se dejó convencer. Él dijo, tenemos que obedecer a la república, tenemos que obedecer las leyes. Toda la vida he enseñado que para vivir en armonía en sociedad tenemos que obedecer las leyes. Y ahora que me encuentro en peligro de muerte, yo seré el primero en desobedecer las leyes como un niño que le teme a la muerte. Y Sócrates se negó a huir y llegado el día tomó valientemente la cicuta, el veneno, al que estaba condenado para beber y murió con la dignidad del que obedece las leyes y del que no tiene miedo a la muerte. Así es con Jesús. Jesús sabe que lo van a matar y sin embargo le contesta a saduceos, escribas, fariseos, sacerdotes, ancianos, con la verdad y sin ambajes. Sabe que los poderes del César le llevarán a la cruz, pero dice, sujétense al César, den al César lo que es del César. Cuando la vida nos va de por medio, en aquello que afirmamos y creemos, entonces si seguimos sosteniéndolo, somos coherentes y somos valientes. Pero si cuando el precio es alto, dejamos de lado todo aquello que habíamos postulado y habíamos creído, entramos en una plena contradicción de nuestra vida. Hay que admirar de Jesús. No solo se sometió a su Padre, por supuesto que sí, se sometió a Dios, su Padre, pero se sometió también a los hombres que lo iban a matar, que lo escarnecerían, que lo torturarían. Se sometió al imperio que tenía conquistado injustamente, indebidamente, a otros países más débiles, como era el caso de Judá. Insisto, sabiendo que esos mismos poderes le matarían. Y entonces, saquemos esta primera conclusión. Siendo Jesús el origen de la autoridad, porque dijimos que toda autoridad legítima tiene su origen en Dios, proviene de Dios. Jesús como verbo eterno, Jesús en su naturaleza divina, es el origen de toda autoridad. Y siendo el origen de toda autoridad, Jesús se sometió más que cualquier ser humano. Jesús fue más obediente que cualquiera de nosotros. Y lo fue al Padre, y lo fue a los judíos, y lo fue a los romanos, y lo fue a todos aquellos que lo abofetearon, lo rechazaron, lo traspasaron con clavos. Jesús es el ejemplo de qué clase de obediencia amorosa, de entrega, espera Dios de nosotros, aunque a veces esa obediencia sea dolorosa, aunque no sea agradable. Y también qué clase de autoridad es Jesús, porque por la protección de aquellos que amaba, de los suyos que le habían acompañado y a quienes había enseñado, por amor a aquellos que habríamos de creer en él, Jesús aceptó el sacrificio. En eso consistió su autoridad. En Jesús entonces se unifica la autoridad y la sujeción. La sujeción porque se niega a sí mismo y porque se somete al Padre y a los hombres que le humillan. Pero en ese mismo hecho consiste su autoridad
porque su entrega se debe a un amor protector, a un amor que salva a los amados, y en eso consiste el que Él pueda decir de manera victoriosa, con aquel grito de victoria, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Maravilloso este tema, ¿eh? Ahora, la autoridad de Jesús, porque siempre hay que preguntarnos, y yo les he insistido, Lucas no es un distraído que de un versículo a otro cambió de tema como si se le hubiera olvidado el anterior. Así que tenemos que preguntarnos si el tema desde el capítulo 19 y todo lo que va del 20 es la autoridad, y luego viene la pregunta por la resurrección, ¿Lucas cambió de tema o continúa implícito el tema de la autoridad? Y yo digo que continúa el tema de la autoridad, y por eso he titulado a la plática que el que se sometió hasta la muerte tiene autoridad para resucitar. Y es que precisamente en este pasaje se trata de cómo la autoridad de Jesús trasciende como para resucitar a los muertos. Todo el Evangelio de Lucas ha llamado a Jesús, y Él mismo se ha llamado el Hijo del Hombre. Y aunque en los Evangelios la figura del Hijo del Hombre ahora es la figura de alguien humillado que va hacia la cruz y que va a morir, también es cierto que desde la literatura judía de unos 3 o 4 siglos antes, como el libro de Enoc, se hablaba del Hijo del Hombre precisamente como aquella figura humana y celestial al mismo tiempo, que tendría la autoridad para resucitar a todos los seres humanos y juzgarlos, y para que los justos resucitados convivieran con Él por siempre. Entonces, aquí el Hijo del Hombre, humillado y crucificado, trasciende en su autoridad a ser el Hijo del Hombre contemplado por la apocalíptica judía como aquella figura que tendría la autoridad para resucitar y juzgar a todo ser humano. Y entonces, voy a adelantarme solo brevemente, porque en el verso 41 de Lucas 20 comienza el tema donde Jesús demuestra que aunque Él es descendiente y se le llama hijo de David, es superior al rey David. Y luego acusa a los escribas de una religión falsa, devorando las casas de las viudas, de una piedad aparente, pero que estorban la entrada al reino de Dios, al pueblo, y expolian, explotan al pueblo de Dios. Por tanto, la autoridad de Jesús, que hemos visto en su entrada como rey, que hemos visto en la limpieza del templo, que hemos visto en la manera de enseñar y predicar, la autoridad de Jesús trasciende, porque Él resucitará a los muertos, porque Él, siendo descendiente de David, es también el Señor de David, y porque es la verdadera entrada al reino que sus enemigos están estorbando. Bien, ahora vamos directamente a nuestro pasaje. Continúan las preguntas de desafío, ¿no? Así que el verso 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Aquí me voy a detener. ¿Quiénes son los saduceos? La palabra saduceo, tzedakim, deriva del nombre Sadoc, que es la raíz de la palabra justo, justicia, pero que fue un sacerdote, un sumo sacerdote en los tiempos de David. Cuando Absalón se rebeló y Adonías, hijos de David, se rebelaron contra David, el sacerdote que apoyó a David siempre fue el sacerdote Sadoc. Así que cuando David estaba por morir y ordenó que Salomón fuera ungido, y ya hemos platicado de cómo entró a la manera de Jesús en la entrada triunfal, también Salomón entró sobre un asno para ser coronado en Jerusalén, ungido por el sacerdote Sadoc. Cuando Salomón construyó el templo, el fastuoso templo de Jerusalén, llamado el Templo de Salomón, Sadoc fue el primer gran sumo sacerdote de este templo.
Así que Sadoc era un personaje muy importante. Sus descendientes, sacerdotes de la familia de Sadoc, había otras familias sacerdotales, por supuesto, habían sido también muy importantes en la doctrina y en la política. Por ejemplo, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia y fueron deportados a Babilonia, fueron el grupo más importante que guardaba la transmisión de la ley, la copia de los manuscritos, y que enseñaba a los judíos a no perder su identidad, mezclándose y perdiéndose entre las costumbres y las religiones y casándose con personas no judías allá en Babilonia. Si el judaísmo sobrevivió, si algunos judíos regresaron a Jerusalén en lo que llamamos el regreso del exilio, la restauración, fue en gran parte a la influencia de este grupo tan importante, los sadoquitas. Y luego, cuando en la época, más adelante, la época del dominio griego sobre los judíos, estoy hablando de un rey griego que fue terrible, Antíoco IV, Epífanes, ¿no? Un tema que vimos aquí en la materia, en el museo, la materia de Daniel y Macabeos. Antíoco IV, que introdujo una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y el sacrificio en el altar de animales impuros, provocó que los hermanos Macabeos, hijos del sacerdote Eleazar, se rebelaran. Y en esta rebelión jugaron papel muy importante el grupo que venía de Babilonia, que se había conservado, los sadoquitas, los saduceos. Muchos de ellos siguieron siendo aguerridos defensores de la fe y de la independencia de Judá. Otros se fueron al desierto y, según algunos historiadores, son los orígenes de las sectas esenias, de las sectas de Qumran. Lo que quiero subrayar es que los saduceos en ciertos momentos de la historia del pueblo de Dios fueron un grupo muy importante. Sin embargo, para los tiempos de Jesús y un poco antes, también se habían enfriado y se habían comprometido con las cosas del mundo. Para los saduceos del tiempo de los evangelios, podemos decir que eran ya caracterizados por ser los ricos, los poderosos, la clase alta, incluso la clase que acaparaba el sacerdocio. Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, era un saduceo. Los fariseos, que también eran de 200 o 300 años de antigüedad, habían sido acérrimos enemigos de los saduceos, es decir, saduceos y fariseos eran enemigos, al grado que cuando Alejandro Janeo, uno de los sacerdotes y a la vez rey saduceo, había mandado crucificar a 3,000 fariseos. Imagínense la clase de enemistad que llegó a haber entre saduceos y fariseos. Los saduceos, en cuanto a doctrina, negaban la resurrección de los muertos. No podemos condenarlos por ello. La verdad es que en lo que llamamos el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje claro, no hay ningún pasaje que sea lo suficientemente evidente acerca de una enseñanza de la resurrección del cuerpo para vida eterna. En el Antiguo Testamento no la hay. Y aunque los judíos en ciertos grupos habían evolucionado teológicamente para entender la necesidad de una resurrección, y era una doctrina que compartían los grupos apocalípticos, mucho de la literatura, tanto de las sectas o de los hallados en las cuevas de Qumran, como también de los fariseos, y posteriormente de los cristianos. Todos esos grupos judíos, esenios, cristianos, fariseos, creían en la resurrección del cuerpo. Pero los saduceos no encontraban suficientes bases en las escrituras hebreas para creer en la resurrección. Pero además también negaban la existencia de la Torá oral. Torá es la ley. Los fariseos decían, sí, tenemos una ley escrita,
pero también se nos ha transmitido de generación en generación una explicación de la Torá que se llama la Torá oral, es decir, de boca en boca. Y de allí los fariseos estaban llenos de tradiciones que después también fueron puestas por escrito, como en la Mishnah y finalmente en el Talmud. Pero los saduceos decían, no hay más autoridad que la Torá escrita. En ese sentido, era un principio parecido al del protestantismo. No hay más autoridad que la palabra escrita. Eso pensaban los saduceos, ¿no? Entonces no hay Torá oral. Pero ellos pensaban que tampoco existían los ángeles, ni la inmortalidad del alma. Y es cierto también que esas no son doctrinas tan claras en el Antiguo Testamento, ¿eh? En el Nuevo sí, pero no en el Antiguo. También creían en el libre albedrío, es decir, los saduceos no hubieran sido para nada calvinistas. Ellos aceptaban la libertad de cada hombre para decidir si quería amar a Dios o no quería amar a Dios, por supuesto, ante el llamado de Dios. Además, eran colaboracionistas con los romanos. Para este tiempo ya no tenían aquella actitud combativa de la época macabea. Ahora ya eran aliados de Roma porque ya eran ricos, ya estaban bien posicionados como sacerdotes y les convenía ser de alguna manera cómplices de Roma. Pero además los saduceos, al no creer en una vida eterna, si no creen en la inmortalidad del alma y no creen en la resurrección del cuerpo, entonces no creen en una vida eterna. Entonces, ¿qué era para ellos la salvación? Lo que dice el Deuteronomio. Si tú guardas la ley, Dios te va a bendecir, vas a ser rico, tus animales, tus cosechas, tu esposa no abortará, serán fructíferos, tendrás larga vida, buena fama. Y entonces, muy al estilo de los amigos de Job y muy al estilo de las bendiciones del Deuteronomio, los saduceos pensaban que servir a Dios y guardar la ley les favorecía en esta vida porque no había otra vida. Pero finalmente eso los había llevado al hedonismo. El hedonismo es la posición que procura el mayor placer con el menor dolor. Si esta vida es todo, entonces pues vamos a gozar esta vida lo más que se pueda. Por supuesto, no un tipo de placeres que finalmente nos traigan más dolores, porque entonces en vez de disfrutar vamos a sufrir. De una manera inteligente, racional, mesurada, pero finalmente el placer era el objeto de la vida en la nueva manera de ser de los saduceos. Bueno, estos son los saduceos, ¿no? Con esto he querido describir algo de quienes se acercaban a Jesús. Había algo muy interesante, también había una discusión entre saduceos y fariseos sobre cuándo se celebraba la fiesta de Shavuot, que para nosotros se llama Pentecostés, que es lo mismo, fiesta de las semanas, o 50 días, Shavuot, Pentecostés. Y entonces los fariseos siempre pensaban que el Pentecostés debía caer en sábado. Pero los saduceos, contando de mejor manera desde la fiesta de las primicias, habían llegado a la conclusión de que el Pentecostés siempre tenía que celebrarse el primer día de la semana, es decir, domingo. Y en eso también coinciden con los cristianos, porque incluso llamamos a esa fiesta Domingo de Pentecostés. Eso me pareció muy interesante, Los saduceos desaparecieron hasta cierto punto cuando Roma destruyó Jerusalén. Los fariseos sobrevivieron y han sobrevivido hasta la fecha con lo que llamamos judaísmo ortodoxo. Pero los saduceos no desaparecieron por completo. Sobrevivieron en un grupo que incluso llegó hasta la Edad Media, que se llamaban los caraítas. De cara, ¿qué quiere decir la lectura? Los que leían el texto y, como dije, se apegaban a otorgar autoridad solamente a lo que estaba escrito. De estos caraítas se supone, es probable, que un libro de la Biblia fue escrito por un saduceo, y esa es la sabiduría de Ben Sirac. Y tal vez usted diga, bueno, no está en mi Biblia. No está en su Biblia tal vez, pero en muchas otras Biblias de otras iglesias, como la iglesia católica, la iglesia griega, las iglesias orientales, sí se encuentra el libro de sabiduría de Ben Sirac. Bueno, hasta aquí dejo la presentación de quiénes eran los saduceos.
Y releo, ¿no? Llegan los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, y le preguntan, verso 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Eso es así tan escuetamente dicho, suena medio enredoso. Esto se llamaba la ley del levirato. Si usted quiere consultarlo ya con calma en casita, está en Deuteronomio capítulo 25, pero se lo voy a parafrasear. Dios estaba interesado en que, y está interesado, en que nosotros de alguna manera pervivamos en nuestros hijos. Nuestro nombre, nuestra herencia, nuestros genes, por supuesto, ¿no? Por eso muchas veces como padres decimos: sí, ya me voy a morir, pero ahí se quedan mis hijos, allá se quedan mis nietos. Y estamos felices de partir si hemos dejado una descendencia que continuará de alguna manera nuestra existencia. Pues considerando precisamente esto, que digamos que todo esto está diseñado incluso en la biología, hasta en los animales. Los animales machos luchan uno contra otro para ver quién va a tener el derecho de aparearse, porque el que se aparea con la hembra es quien va a tener descendencia y el otro no. Y bueno, muchas de las leyes de los pueblos antiguos y aún de los judíos sobre la poligamia y sobre el adulterio están contempladas en ese sentido de cómo se garantiza los genes y la descendencia de un hombre. Bueno, considerando eso, entonces Dios había dicho: la tierra está repartida por tribus, y en cada tribu la tierra está repartida por familias. Y en cada familia el hombre es la cabeza de la casa. Miren todo lo que está implícito, ¿eh? Hay muchas cosas aquí, es como un rompecabezas. Cada hombre es el cabeza de familia. Y a sus hijos les va a heredar. Y en la Biblia esto de la herencia es muy importante. Acuérdense cuando Dios le da a Abraham unas promesas maravillosas, pero Abraham no tiene hijo. Y entonces Dios le dice: de ti voy a levantar una gran descendencia. Y no tiene hijo. Entonces Dios le da a Isaac. Y luego le dice: mata a Isaac. Y entonces Abraham dice: pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa de una gran descendencia? Pero se cumple. Y luego Abraham dice: vayan a buscar una esposa para mi hijo. ¿Por qué? Pues porque está en la búsqueda de la continuidad de las promesas divinas, es decir, la herencia. Y cuando Rebeca, que es la futura esposa, no conoce a Isaac, el siervo de Abraham le tiene que hablar a Rebeca de quién es Isaac. En ese tiempo no existen las fotografías, los videos, el Facebook. Ella no conoce a Isaac. ¿Qué es lo que va a atraer a Rebeca de Isaac? El saber que el siervo le comunique que él es el heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Con eso lo que quiero ilustrar es la importancia de la herencia. Por eso también el concepto primogénito, porque el primogénito era quien llevaba la mayor parte de la herencia del padre. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, Sadoc venía por línea de padre, aquí no importaba la madre, sino por línea de padre, tenía que venir de Aarón y de uno de los hijos de Aarón. Y luego él mismo, el hijo de Sadoc, tenía que ser el primogénito, el siguiente sumo sacerdote, y así. La herencia en el concepto bíblico es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Un hombre joven se casa, no sé, 1 año, 2 años de matrimonio, todavía no está embarazada su esposa, todavía no tienen hijos, y él se muere. ¿Qué va a pasar con su nombre, hoy diríamos con su apellido? ¿Qué va a pasar con su parcela? ¿Qué va a pasar con su casa? ¿Qué va a pasar con las bendiciones que Dios tenía para él? Pues desaparecerían, porque entonces otra persona cercana, un pariente o cualquier persona aprovechada, tomaría todo lo que el muerto había dejado abandonado. Entonces la ley del levirato decía lo siguiente: si un hombre se muere sin hijos, el hermano del muerto debe casarse con la viuda. Y el primer hijo que tenga con la viuda no va a ser suyo,
sino del hermano que ha muerto. En ese hijo va a pervivir el nombre y la herencia del hermano que ha muerto. Claro, después el hermano vivo, el que se casó con la viuda, tendrá más hijos y esos serán suyos. Y él tiene su propia herencia. Pero el primer hijo que tenga con la viuda es para para preservar el nombre del que ha fallecido. Es complicada esta ley, ¿no? Es complicada. Porque, ¿y qué pasa si el hermano, el que vive, se casa con la viuda, pero él ya estaba casado? Bueno, porque la poligamia estaba permitida, es decir, que un hombre pudiera tener varias esposas. Estaba permitido, y lo subrayo porque si no, no vamos a entender en dónde está el argumento de los saduceos. Dejo nada más aclarado, la poligamia estaba permitida. Eso, hasta ese momento aquí en el mandato del levirato no es problema. Lo que el levirato exige es que el cuñado de la viuda se case con ella y le suscite un hijo que pueda preservar el nombre del hermano muerto. Ese es el punto. Y tenemos un caso en el Génesis donde uno de los hijos de Judá, llamado Onán, tomó a la viuda del hermano y cohabitaba con ella. Y Génesis es muy preciso y muy claro en el lenguaje. Y dice, pero cuando estaba con la mujer, vertía en tierra. Es decir, Onán disfrutaba a esa mujer, pero en vez de embarazarla, él se retiraba y vertía en tierra. Es decir, su semen, su semilla, no la dejaba en la mujer. Y entonces dice el Génesis, y Dios lo mató. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo mató? Porque será muy malo tener una relación interrumpida, una relación íntima, sexual interrumpida. No, ese no era el problema. El problema es que Onán sabía que si le daba un hijo a la viuda, todas las riquezas del hermano muerto pasarían a ese hijo y no a él, no a Onán. Y Onán era codicioso y decía, mejor no le doy hijo y al final todo lo que era de mi hermano se me queda a mí. Pero con su codicia, Onán estaba violando una ley tan importante como el levirato. ¿Por qué era importante? Porque mantenía una distribución de la riqueza. Dios no quiere que la riqueza se acapare, ni en los latifundios, que es tener muchas tierras, muchas casas, ni en los monopolios, que es tener todas las empresas para mí solo. Dios quiere que la riqueza se distribuya de manera justa. Así que cuando Onán está violando la ley del levirato, está cometiendo una maldad contra todo el pueblo, y dice Génesis, y Dios lo mató. Bueno, no me quiero extender tanto en esto, pero quizás es importante para entender en qué consiste el dilema que los saduceos le están planteando a Jesús. Moisés escribió, dice el 28, que si el hermano de alguno se muere, bueno, estando casado, ¿no?, pero no tenía hijos, entonces el hermano que sobrevive se case con la viuda y haga que su hermano muerto, de todas maneras, tenga descendencia, que es lo que acabo de explicar. En el verso 29, ahora viene el planteamiento. Los saduceos lo que quieren plantearle a Jesús es lo siguiente. Mira, maestro, la resurrección es tan ilógica que tú te puedes plantear situaciones de esta vida que serían imposibles de resolver si hubiera resurrección. Entonces, si estas situaciones hacen absurdo hablar de resurrección, luego entonces concluimos, la resurrección no existe. ¿Sí me explico por dónde iba el razonamiento saduceo, no? Si yo te demuestro un caso que haga absurda la resurrección, entonces la resurrección tiene que ser imposible. Ese es el argumento. ¿Y en qué consiste el asunto entonces? Que hubo 7 hermanos. El primero, vamos a pensar que era el mayor, se casó, tomó esposa. Recuerden que a nosotros nos da lo mismo decir que el hombre se casa o que la mujer se casa. En la Biblia no es así. La mujer es dada en casamiento y el hombre toma esposa, porque estas dos maneras de referirse al hombre o a la mujer ya están dejando claro quién es la autoridad y quién es la ayuda. El primero tomó esposa. Bueno, ya estando casado, no alcanzó a tener hijos y se murió. De acuerdo con la ley del levirato,
que según yo acabo de explicar, a ver si no más bien los enredé, el segundo hermano tenía la responsabilidad, tanto moral como por ley, de casarse con la viuda y suscitar un hijo que preservara el nombre del hermano muerto. Entonces así fue. El segundo hermano se casó con la misma viuda, pero también se murió. Y bueno, en esta hipótesis, claro, muy poco probable en la vida real, resulta que los 7 hermanos, de manera sucesiva, se casan con la mujer y todos se mueren, así que ella se va quedando viuda prácticamente 7 veces. Por eso digo que es una situación muy poco probable, lógicamente posible, pero poco probable. Ahora, insisto, cada uno de ellos se casó con la mujer de manera sucesiva. Aclaro la diferencia. De acuerdo con la ley de poligamia, un hombre pudo haber tenido 7 esposas al mismo tiempo. Y entonces el argumento saduceo no hubiera funcionado. Porque si le hubieran preguntado a Jesús, un hombre tiene 7 esposas, ¿cuál será su esposa en la resurrección? Cualquiera, hasta los musulmanes dirían pues las 7. ¿Sí? Pero aquí estamos en un caso diferente. La mujer no puede ser poliándrica, es decir, no puede tener varios maridos al mismo tiempo, porque constituiría adulterio y el adulterio era penado con la muerte. ¿No? A ver, están implícitas aquí muchas sutilezas de la ley, ¿no? El caso tiene que plantearse desde una viuda, no desde un hombre, porque la viuda, o más bien la mujer casada, no puede tener 2 o 3 maridos. Entonces, cuando se muere el primer hermano, ella, al ser viuda, es libre para volverse a casar. Allí no hay ningún problema. Pero no tuvo 2 maridos al mismo tiempo, sino uno después del otro. Y así con los 7. Ahora, la imposibilidad radica, otra vez, en que si tener varios maridos es adulterio, en la resurrección, donde en teoría va a resucitar el cuerpo, ese es el planteamiento saduceo. Si va a resucitar el cuerpo y el matrimonio es un asunto del cuerpo, entonces tendríamos que pensar que en la resurrección seguimos siendo pareja. Pero como una mujer que tuvo en esta vida 7 parejas, va a tener 7 parejas aquí sucesivamente en esta vida, pero simultáneamente 7 parejas en el cielo, eso sería adulterio. Y en el cielo, bueno, que ellos no dirían el cielo, en la tierra, de donde esté ya los resucitados, no puede haber adulterio. No puede haber una mujer con 7 maridos, porque en la vida eterna no puede haber adulterio, porque es un pecado. En la vida eterna no puede haber pecados. Luego entonces, esta es una situación irrealizable y absurda que nos demuestra que la resurrección es una idea tan mal elaborada que resulta imposible. Bueno, a ver si me estoy explicando, ¿no? Finalmente murió también la mujer, dice el 31. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Claro que pobre caso hipotético de esta mujer, era como una femme fatale, una mujer fatal, ¿no? O sea, todos los que se casaban con ella se morían. Ya se parece un poco al libro de Tobías, donde todos los que se casaban con la mujer eran asesinados por el demonio Asmodeo. Es un libro apócrifo, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿me estoy explicando? Ok. En el verso 33, entonces, la pregunta de los saduceos, ya puntual a Jesús, después de este caso hipotético, le dicen a Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Por eso, en la introducción, yo les hacía una pregunta, que fue si mi pareja seguirá siendo mi pareja en la resurrección. ¿Recuerda que le hice esa pregunta? Pues eso está implícito aquí en lo que están diciendo los saduceos. Suponiendo que así tendría que ser, porque el matrimonio es un asunto del cuerpo y la resurrección es del cuerpo,
dicen, bueno, a ver, una mujer tuvo 7 maridos. Aquí no pecó porque fue uno tras otro y por causa de muerte, pero cuando resuciten los 7 y resucite ella, pues no va a poder tener 7 maridos. ¿Y cómo disolver el vínculo? Si se queda con uno, ¿cómo disolver el vínculo de los otros 6 si se convirtió en una sola carne con ellos? ¿No? O sea, quizá aquí ya había una raíz sacramentalista que después retomaría la Iglesia Católica, de la indisolubilidad del matrimonio, que no es exactamente algo que la Biblia diga. Pero bueno, el punto es que ese es el planteamiento. Ahora, ¿qué responde Jesús? Creo que esto pues es muy interesante, porque lo que vamos a ver es que al final que se está cuestionando la autoridad de Jesús. Él va a mostrar su autoridad por la palabra de Dios y por la razón. Verso 34. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, siglos se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Sí, los hijos de este siglo, la frase este siglo, diríamos, se entiende como este mundo, como esta dimensión donde todavía nuestro cuerpo es mortal. Nosotros en esta vida nos casamos. Los hombres toman esposa, las mujeres son dadas en casamiento. Y esto, de acuerdo con el relato simbólico del Génesis, desde los albores de la humanidad. Dice, Dios no es bueno que el hombre esté solo y le entrega a la mujer una ayuda idónea. Los hijos de este siglo, es decir, de la vida mortal, tenemos que casarnos. Si no nos casáramos, pues pronto la especie humana desaparecería. No perviviríamos ni en la memoria, ni en los genes, ni en las obras que hayamos realizado. Hoy, el relativismo moral que aqueja al mundo está orillándolo peligrosamente a un invierno demográfico, es decir, a que no haya la suficiente reproducción, no haya la tasa de natalidad suficiente para que la humanidad perviva, aunque aparentemente se hable de sobrepoblación. Muchos de los jóvenes no quieren tener hijos y ahora hay muchísimos métodos para evitarlo. Y una gran proporción de la población mundial es ahora homosexual, que no quiere tener hijos y tampoco puede, porque 2 personas del mismo sexo no pueden tener hijos porque no son complementarios. La humanidad está viviendo eso. Sin embargo, Jesús dice que tener hijos, ser familia, casarse, es una tarea de esta vida. Es una tarea que Dios nos ha mandado. De los pocos mandatos que el hombre recibió antes de aquel relato que se llama, o que llamamos la caída, estaba ese: unirse, hacerse una sola carne, multiplicarse y llenar la tierra. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, se casan los hombres, se dan en casamiento las mujeres. 35. Mas los que fueren tenidos por dignos, parémonos en las frases. Ser digno de resucitar, en otras palabras, ¿quién es digno de resucitar? Nadie por sí mismo. Por eso la frase no es exactamente quien sea digno, sino quien sea tenido por digno. ¿Y quién nos va a tener o a considerar dignos? Dios. A esta doctrina se le llama la justificación. Es Dios quien, a pesar de que yo soy pecador, ha decidido perdonarme y me ha declarado inocente, me ha declarado limpio. Eso se llama justificación. Los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál es aquel siglo? La vida eterna. Esta es una forma poética, metafórica, ¿no?, de decir
este siglo, este eón, esta época, este mundo, todo eso es lo mismo. El siglo venidero, el eón venidero, eón, no león, el eón venidero, el mundo venidero, todo eso significa la vida eterna, donde ya nadie se va a morir, donde el cuerpo ha de ser inmortal. Los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ya hemos platicado en la carta a los Hebreos, cuando hablamos de los rudimentos, el de la resurrección de los muertos. Ya hemos platicado en la serie de Corintios, cuando llegamos a Corintios 15, que la doctrina de la resurrección en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, era la doctrina más importante. Era el núcleo de la predicación apostólica, de la enseñanza. Al punto que Pablo llega a decir, si no hay resurrección de muertos, entonces estamos en nuestros pecados, nuestra fe es vana y somos los más miserables de todos los hombres. Así de importante es la resurrección de los muertos. E insisto, la resurrección física, la resurrección del cuerpo. Primera, porque entre todas las religiones anteriores al judaísmo tardío y al cristianismo, ninguna había creído en la resurrección de los muertos. Ni los egipcios, ni los babilonios, ni los aztecas, ni los chinos, ninguna cultura, ninguna religión había creído y predicado y entendido que el fin del plan divino era la resurrección de los muertos. Los egipcios pensaban que el muerto pervivía en otro mundo, pero no que se iba a levantar su cuerpo. Cuando Pablo llegó a Atenas y discutió con los filósofos, le escucharon de buena gana hasta que Pablo mencionó que los muertos resucitarían. Entonces todos se decepcionaron y se fueron y lo dejaron hablando solo, porque no creían en la resurrección de los muertos. Esta es una doctrina específicamente cristiana y judía tardía. Pero cuando estos pasajes piensan en resurrección de los muertos, están hablando del cuerpo. Mire, yo recuerdo, me invitaron a un programa de radio muy amablemente, un amigo, él no era cristiano, era esotérico, de un movimiento que se llama Cuarto Camino, y él insistía en que la resurrección de Jesús era simbólica. O en el caso de otro programa que me invitaron en Canal 11, con una teóloga, que ella decía, no, la resurrección no es que se levante un cadáver, sino la resurrección es que heredemos políticamente la lucha de Jesús. Pero pues, ¿qué implicaba eso? Que Jesús sigue muerto. Como lo dirían todos los teólogos liberales, como Rudolf Bultmann, la resurrección de Jesús no es más que el recuerdo en la mente de los apóstoles. Como cualquiera puede decir, sí, ya se murió mi papá o mi abuelo, pero en mi memoria está vivo. No, la Biblia no está diciendo de ese tipo de resurrección, pues diríamos de buena intención, ¿no? Cuando la Biblia habla de resurrección, está hablando literalmente de que este cuerpo mío, el cuerpo de usted, cuando muramos, y llegue el momento, cuando Jesús regrese, este mismo cuerpo, que aunque se haya podrido, aunque haya muerto viejo o defectuoso, se va a levantar, perdone que lo repita otra vez, este mismo cuerpo, sin defectos, sin enfermedades y sin ser mortal, un cuerpo inmortal. Podríamos bordar toda la plática ya sobre este tema, pero léalo usted también con calma. Primera a los Corintios 15. Léalo detenidamente, medítelo, trate de quedarse con esa maravillosa enseñanza. Primera a Corintios 15, la resurrección del cuerpo. Jesús predica la resurrección del cuerpo. Jesús es la autoridad que el Padre ha establecido para resucitar a los muertos. Por eso Jesús, al discutir con los saduceos, les explica primero que en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, dice al final del verso 35, ¿no? Los que fueren tenidos por dignos de la resurrección, ni se casan hombres, ni se dan en casamiento mujeres. ¿Y esto por qué? Hay que aclararlo con mucho cuidado. Bueno,
De una vez leamos el que sigue, porque ahí dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, aquí Jesús nos da dos razones, ¿no? Primera, porque el que va a resucitar ya no es mortal y al no ser mortal no necesita reproducirse ni pervivir en su descendencia. Él vivirá para siempre. Claro, no solo usted, sino sus ascendientes y sus descendientes. Pero cuando Jesús, vamos a pensar así, cuando Jesús regrese, se acaba la historia. Allí el mundo es juzgado. Los condenados son condenados y los salvados son resucitados. Ya no va a haber humanidad en este mundo, ya no va a haber más historia, más hijos, más países, más guerras, ya no hay nada. La tierra se renueva para ser la nueva tierra de la resurrección. Entonces, los salvados, desde el primer hombre salvado, no sabemos quién sea, vamos a decir figurativamente Adán, hasta el último hombre que se haya salvado en la historia, habremos resucitado. Usted y yo y su familia y los hermanos de la iglesia y sus nietos y los tataranietos que usted no va a ver, todos habremos resucitado. Pero ya no vamos a tener más hijos, porque de tener hijos nunca se acabaría la historia, sería una sucesión eterna. Porque si los que ahora estamos salvados, e incluso ya estuviéramos resucitados, tenemos más hijos, esos hijos tendrían que pasar la misma prueba que todo ser humano, de la libertad, la prueba de la libertad. Tú, recién nacido, crecido, persona ahora consciente, ¿quieres seguir a Dios o no quieres seguir a Dios? Y así la humanidad eternamente estaría reproduciéndose y tomando la decisión de seguir a Dios o no seguir a Dios. Pero desde la perspectiva bíblica la historia no es eterna. La historia tuvo un principio, la creación del mundo, la creación del hombre, y la historia tiene un final, el retorno de Cristo y la renovación del mundo. Si la historia tiene sus límites, su principio y su fin, entonces cuando la historia llega a su fin, ya no hay más hijos, ya no hay más reproducción, las personas que resucitaron son inmortales, no necesitan pervivir en una descendencia y por eso dice Jesús, los resucitados no van a tener hijos. Y si no van a tener hijos, entonces una de las razones fundamentales de la intimidad sexual de los esposos es la reproducción. Dije hace rato que las personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Y eso es una prueba biológica y teológica de que eso no es un matrimonio. Los matrimonios auténticos son complementarios entre hombre y mujer y por eso, de estar sanos, pueden tener hijos. Pero si el matrimonio ya no va a cumplir esa función reproductiva, entonces desaparece como tal. Pero no desaparece el hecho de ser masculino y femenino. Porque dice aquí serán como los ángeles, pero ¿cómo pintan a veces los ángeles? Como asexuados, ¿no? Los ángeles son imaginados como varones, pero con una larga cabellera, un semblante muy delicado, unos movimientos así casi afeminados. Y por eso a muchos pintores y diseñadores homosexuales les encantan los temas de ángeles, porque parecen indefinidos sexualmente. No es así. En la Biblia, cuando se habla de aparición de ángeles, ángeles que se aparecen a Abraham, que se aparecen a Lot, etc., generalmente se pintan como varones, y no es que haya algo contra las mujeres, y tampoco que los ángeles sean necesariamente varones. Ser varón o ser mujer es un asunto de los seres humanos nada más, de la biología, de lo material, del cuerpo. Pero justo es decir que el hombre es hombre en espíritu, alma y cuerpo. Usted no es hombre solo por sus características de los órganos sexuales primarios y de los órganos sexuales secundarios, ¿no? Sí, en ese sentido usted es un hombre biológicamente hablando, pero también en su carácter, el carácter del hombre es diferente al de la mujer. El carácter del hombre es más decidido, violento, más calculador, capaz de ver una totalidad,
y su cerebro funciona de otra manera y percibe las cosas de otra manera y su lenguaje funciona de otra manera. Pero también espiritualmente el hombre tiene ciertos dones, ciertos llamados, ciertas capacidades. Igualmente la mujer. La mujer no es solo mujer físicamente por sus órganos sexuales, también lo es en el alma y las cualidades del alma femenina, como la ternura, la abnegación y la manera de percibir el mundo, los detalles, las particularidades, su manera de usar el lenguaje, de memorizar, de ser cuidadosa, su manera de percibir la música y también sus tareas y su vocación en el espíritu. Somos hombre o mujer en cuerpo, alma y espíritu. Cuando degradamos el cuerpo para ser o pretender, no podemos ser, solo pretender ser el sexo que no somos, estamos degradando también al alma y al espíritu. Entonces, en la resurrección, los hombres seguirán siendo hombres y las mujeres mujeres. Lo único que está diciendo Jesús es que no tendremos ya la necesidad de la función reproductiva porque la historia se ha cerrado y ya no va a haber más seres nuevos, ya no van a nacer más niños, ¿no? Bueno, y entonces continúa Jesús. No pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Estoy en el 36. Vean cómo equipara Jesús el ser hijo de Dios al ser hijo de la resurrección. Claro, ser hijo de es una manera, un hebraísmo para decir que participamos de la naturaleza de algo. Y aquí habría que remitirnos, por ejemplo, a Romanos 8, cuando dice que ya somos salvos, pero a la vez no somos salvos. ¿Cómo? Ya somos salvos porque ya estamos perdonados, porque ya tenemos una promesa inamovible de Dios, una garantía de Dios, el Espíritu Santo, de nuestra salvación. En ese sentido, somos salvos y estamos perfectamente seguros de nuestra salvación. Pero no somos salvos en el sentido de que todavía tenemos tentaciones, dolores, envejecemos y nos vamos a morir. Cuando venga la redención del cuerpo, es decir, cuando nuestro cuerpo sea libertado de la esclavitud de envejecer y morir, a eso se llama resurrección, entonces habrá llegado nuestra salvación completa. Digamos que ahorita estamos siendo salvados en el espíritu y en el alma, pero nos falta ser salvos del cuerpo. Pablo decía que el hombre interior, hablando del hombre nuevo, el alma, se renueva día con día conforme a la imagen de Cristo. Pero el hombre exterior se gasta día con día. Y aunque cada día podemos gozarnos de aprender más de la palabra de Dios y conocer más y amar más a nuestro Señor, al mismo tiempo, pues no podemos dejar de reconocer frente al espejo que tenemos todos los días una arruga más, menos pelo y más achaques, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a desaparecer. Entonces en el cuerpo no hemos sido salvos. Hemos sido salvos en nuestra alma. Pero la resurrección del cuerpo es la plena adopción como hijos de Dios. La plena salvación. Usted y yo somos ahora hijos de Dios en el Espíritu que nos engendró de nuevo, nos hizo nacer de nuevo y somos hijos de Dios. El mismo Espíritu, dice Romanos 8, da testimonio a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu individual de que yo soy un hijo de Dios. Pero en el cuerpo yo todavía no soy un hijo de Dios. En el cuerpo yo comparto la misma mortalidad y la misma vulnerabilidad de cualquier no cristiano. No hay físicamente ninguna diferencia. Yo no me subo al metro que está lleno de gente y de alguna manera soy tan diferente en lo físico que la gente dice, ay, mira, llegó un hijo de Dios, déjenlo pasar, déjenle el asiento. No, o sea, somos iguales. Y si la contaminación afecta a nuestra salud, y si la pobreza afecta a nuestro país, y si la pandemia me puede contagiar, exactamente igual, porque mi cuerpo sigue siendo mortal. Mi cuerpo sigue estando sometido a la desaparición hasta que llegue el día de la resurrección.
Bien, entonces el verso 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Jesús está diciéndole a los saduceos, miren, ustedes dicen, y con cierta razón, que no hay pasajes claros de la resurrección en las Escrituras hebreas. No los hay, sí. Pero si ustedes meditan con cuidado las Escrituras y logran extraer lo que está implícito, si logran desplegar lo que está allí contenido, como lo que está en una semilla se convierte en un árbol, entonces van a entender el principio más importante, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y en qué se basa Jesús? En el capítulo 3 del Éxodo. Moisés va buscando alguna cabra que se le escapó al monte. Me quedé pensando en algunos hermanos. Y por ir a buscarla, se encuentra con una zarza que está incendiándose, pero que no se convierte en ceniza, que no desaparece. Y se acerca y escucha una voz: Moisés, detente, este lugar es santo. Y Dios habla con él, el ángel de Jehová, para ser más preciso, habla con Moisés desde la zarza. Y le dice, ve y libera a mi pueblo. Y Moisés dice, y cuando yo vaya a liberar al pueblo me van a preguntar que cuál Dios me mandó. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cómo te llamas? Y entonces Dios desde la zarza, en la voz del ángel de Jehová, que es Cristo, responde desde la zarza: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero lo importante es que cuando Moisés tuvo esta experiencia, Jacob tenía 400 años de haber muerto, e Isaac 500 y Abraham 600. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés que es Dios de unas personas que vivieron 5 o 6 siglos antes. Y entonces ahora hay que preguntarnos, si Dios se sigue presentando a sí mismo como el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, y esas personas están muertas, entonces Dios es un Dios de muertos. Y lo que Jesús está diciendo es que eso no puede ser. Que si Dios sigue llamándose del nombre de unas personas que ya no están sobre la tierra, Abraham, Isaac y Jacob, implica que Dios no puede ser Dios de muertos, sino de vivos, y por tanto, Abraham, Isaac y Jacob tienen que estar vivos. Y tienen que estar vivos de dos maneras. Una, en el alma, porque aunque sus cuerpos hayan fenecido y estén sepultados, ellos tienen que estar vivos. Acuérdense cuando en Lucas 16 estudiamos que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y hasta le pidió luego el rico fue condenado y le pedía a Abraham un poco de agua. Los que han muerto en el Señor están vivos. Los que han muerto en el Señor están vivos. Por eso cuando Lázaro, el otro Lázaro, el amigo de Jesús, murió, y su hermana le recriminaba a Jesús, él le contestó: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Así que el que ha muerto está vivo, primero en su alma, como lo estudiamos ya en Lucas 16, no me voy a extender en ello, usted puede mirar ese video. Está disfrutando de la comunión con Dios. Pero Abraham, Isaac y Jacob, y las personas que amamos, que han muerto en estas últimas fechas, y todos los que muramos, no solo estaremos vivos en nuestra alma frente a Dios, sino resucitaremos corporalmente cuando Jesús regrese, y entonces seremos plenamente adoptados como hijos de Dios, como acabo de decir, seremos plenamente salvos. Y entonces acompáñenme a leer en griego el verso 38, Lucas 20:38, que he tomado como verso central de todo esto que estamos
dilucidando. ¿Lo tenemos? Sí, gracias, en cabina. Dice el verso: Theos deuk estin nekron aladzonton, pandesgrafton zosin. Ahora lo leemos despacio. Theos, Dios, deuk, empero no, estin nekron, no es de muertos. Alá, sino zonton, de vivos. Pandes, todos, garaftodzozin, en efecto, para él viven. Me gusta más así, palabra por palabra, ¿no? Los que están muertos, en efecto, todos, para él viven. O sea, aunque estén muertos para esta tierra, ¿no? Para este cuerpo que caminaba aquí, viven en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Claro, Dios es omnipresente, pero me refiero aquí a una comunión más íntima, en espera de la resurrección. Así que, bueno, ya nadie osaba preguntarle nada. Los escribas, probablemente más afines a los fariseos, le dijeron: maestro, bien has dicho, dejaste callados a los saduceos, ahora sí, te felicitamos. Pero a nosotros nos deja una enseñanza muy grata de esperanza. Nuestro Señor nos promete como doctrina y promesa central la resurrección de nuestro cuerpo. Por favor, hermano, en la tristeza de nuestros muertos, que se han incrementado mucho en estos 2 años de pandemia, en nuestra tristeza también, al mismo tiempo, tengamos el consuelo de saber que ellos van a resucitar y que nosotros vamos a resucitar y que nos vamos a encontrar, y que si no va a haber matrimonios, si ya no vamos a hacer matrimonios, sí vamos a saber quién fue quién. Y nos vamos a amar, porque la vida eterna consiste en el amor perfecto entre Cristo y nosotros y entre todos los que hayamos sido salvos. Ya no va a haber rencores, chismes, divisiones, odios. La ciudad dorada es un símbolo de una iglesia que se ama sin ningún impedimento, sin ningún pecado. Y entonces usted sabrá quién fue su hijo, quién fue su pareja, quién fue su padre, quién fue su abuelo. Y nos abrazaremos y nos gozaremos de haber llegado a la vida de resurrección en el siglo venidero. Por tanto, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Nuestros familiares y amigos y hermanos muertos, mientras la resurrección no suceda, están conscientes en su alma, espíritu, disfrutando la comunión con Dios. Cuando Jesús regrese, ellos y nosotros, como dice Pablo a los tesalonicenses, recibiremos ya nuestro cuerpo inmortal. Y entonces sí, a gozar de la vida nueva, de la tierra nueva, como Dios la hará sin ningún defecto. A gozar de la comunión íntima, la amistad, el amor, el matrimonio con Cristo. Y a gozar de conocernos, platicarnos todo lo que nos pasó en esta vida, abrazarnos y alegrarnos por todos aquellos que no faltaron, todos aquellos que estarán presentes en la vida eterna. Maravillosas palabras de Jesús con las cuales cierro. Cuando el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, para Dios, todos viven. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Osvaldo. Le agradecemos por estar en cabina hoy, en ausencia de nuestro hermano Ángel. Queremos mandar saludos a todos los hermanos que están conectados en diferentes países, en diferentes continentes, y nuestros hermanos que están, por supuesto, aquí en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República.
pues les mandamos un cariñoso abrazo. El Señor les bendiga abundantemente. Y también queremos que tomen nota de algunas peticiones. Tenemos bastantes peticiones. Quisiera que usted las recordara a lo largo de la semana y voy a dar lectura a ellas. Por la salud del papá de nuestro hermano Juan Jacobo. Oremos por el presidente del grupo Confamilia, el hermano Juan Tabjou, está muy enfermo. Nuestro hermano y pastor Miguel Ángel Fernández también sigue hospitalizado. Estemos orando al Señor por él. También por el papá de nuestra hermana Carmen Arroy, el hermano Edmundo, también está delicado de salud. También por los papás de nuestra hermana Estelita, están enfermos los dos, oremos por ellos, y también por los conflictos que se siguen dando en Chiapas. El día martes 31 operarán a Euseli Saraí, que es sobrina de nuestra hermana Carmen Mujica. Es sobrina de nuestra hermana y es una pequeña. Oremos por ella porque va a ser intervenida corazón abierto. También por Patti Mendiola, por sus hijos, porque el Señor les fortalezca. Ella apenas falleció su esposo y pues oremos por consuelo, que el Señor les permita seguir escuchando de la palabra que nuestra hermanita Rosario les comparte y Él siga trayendo fortaleza a sus vidas y que ellos puedan percibir el amor del Señor a través de esta tristeza. También queremos pedir por fortaleza también para la familia de nuestro hermano Arturo Segovia. Nuestro hermano Arturo Segovia falleció. Él fue luchador por la familia. Oremos también por todos sus seres queridos. Y bueno, pues si usted me acompaña para hacer una oración. Gracias Señor amado, porque a pesar de sufrir aflicciones, tristezas, desconsuelo, tú eres un Dios de amor que nos anima a seguir adelante porque sabemos que te pertenecemos. Y aún, Padre, los corazones que están quizá lejos de ti, sabemos que tú puedes atraerlos a ti con lazos de amor. Gracias, Padre, por el consuelo y la fortaleza que traerás a nuestros hermanos por la pérdida de sus seres amados. Hemos escuchado cómo los que han muerto en Cristo están gozando ahora de tu presencia y que ese sea un aliento para que sus corazones sean fortalecidos y esperanzados en que sus seres queridos están bien, gozando de ti. Señor, también queremos rogarte por la salud de nuestros hermanos. Gracias porque siempre hay alguien que puede compartirles de la esperanza que tenemos en ti. Que si tu voluntad es darles salud, que así sea, Señor. Queremos ponerles en tus preciosas manos, confiando en que tú obrarás no solo en sus cuerpos, si así tú lo quieres,
sino también en sus almas, en su espíritu, Señor, y que ellos puedan percibir que tú les amas, que puedan tener esos momentos para considerar que hay un Dios que los ama y espera siempre que ellos puedan voltear sus ojos hacia ti. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por la vida de nuestra hermana Estelita y sus papás, por la vida del papá de nuestro hermano Juan Jacobo, por Saraí, que la operarán, también por nuestro hermano Daniel Limón, por su hermano, también por Vicky Gómez, que ellos están enfermos. Te pedimos también por ellos. Y Padre, gracias, Señor, porque tú tendrás cuidado de las vidas de cada uno. Los ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bueno, pues quiero decirle que no olvide que tenemos la gran bendición de seguir reuniéndonos en las células que tenemos a lo largo de la semana, los días martes, los días viernes, los días sábados. Usted puede unirse a una célula si aún no lo ha hecho. Y también nuestras reuniones de miércoles, que son a las 5 de la tarde, y los domingos a las 11 de la mañana. También le invito para que se conecte en las reuniones que tenemos los días, bueno, esto es para los jóvenes. Los jóvenes se reúnen ahora los días lunes a las 8 de la noche y los viernes a las 7 de la noche tenemos el curso de padres. Le invitamos a que usted se integre. También los días sábados se dan estudio para los pequeños y es a partir de las 5 de la tarde. Los domingos, cada 15 días, tenemos reuniones de mujeres a las 9:30 de la mañana y continuaremos estudiando los dones espirituales. Pues les invito, hermanas, a que nos acompañen. Nos dará mucho gusto tenerlas con nosotros. Y bueno, pues ya nos compartía el pastor que los que han muerto en el Señor están vivos. Y debemos de alegrarnos porque nuestros seres queridos ahora disfrutan de su presencia. Y pues nosotros cuando muramos, cuando resucitemos, esa será nuestra salvación plena. Yo quisiera, antes de despedirnos, pues hacer una oración para que estemos recordando todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Gracias, Señor, porque en tu bondad infinita nos muestras cada día tu preciosa palabra. Nos la revelas, Señor, y nos das ánimo para seguir adelante con la esperanza de que el día que tú nos llames a tu presencia, estaremos contigo y podremos ver también a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque ese será un gozo inefable. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que escuchen y que estén escuchando esta reunión, Padre, que tú hables a sus vidas, a sus corazones, y que tú les muestres el gran amor que les tienes. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias también porque tu Espíritu Santo nos recordará tu palabra. Te damos la honra, la gloria y ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias porque sabemos que tienes cuidado de nosotros y tú suplirás, Señor, nuestras necesidades. Bendito seas, Señor, te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. El Señor les bendiga grandemente.